amigos todos, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Nos encontramos con algunos compañeros de la Junta Directiva, socios, miembros también de la Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Hay igualmente personas que vienen del Casino Militar, muchas gracias. Esperamos que no falle la comunicación de nuevo y que por favor reciban información sobre nuestros actos, que son muchos y muy variados, y por tanto todo el que quiera tiene las puertas abiertas de esta nuestra casina, que es también la suya, para que nos acompañen en alguna actividad sociocultural que les guste, ¿no? De manera que sean todos bienvenidos. Hoy tenemos una nueva jornada de lo que hemos denominado Encuentros de Educación y Salud, que ya llevamos varios en este curso y esperamos continuar, si no en junio, pues a partir del próximo curso, que comienza en nuestro centro asturiano el 1 de octubre. De manera que ya estamos pensando en nuevas actividades y contamos con la venia del presidente de la Asociación Iberoamericana, el doctor Sáez Crespo, pues con algunos de vosotros, según hemos hablado, porque queremos que haya al menos un acto mensual, ¿verdad, Antonio? De manera que sería fenomenal. Hoy vamos a ofrecer una conferencia coloquio titulada Claves psicológicas, pedagógicas y físicas del estudio. Un servidor se ocupará de la primera parte psicopedagógica y el doctor Sáez Crespo de la parte física. Un acto, como digo, con el que la Asociación Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, que aquí está representada por su presidente, y el Centro Asturiano de Madrid, mostramos nuestro compromiso con el bienestar y el desarrollo individual y social, esto es, con la calidad de vida. Y voy a presentar, aunque ya le conocéis todos, a partir de unas breves líneas y por el orden, pues al doctor Antonio Sáez Crespo, presidente de esta asociación, como queda dicho, desde 2002, con renovación muy reciente. Es catedrático de salud pública en la Universidad Complutense, nuestra universidad, académico correspondiente de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Real Academia Nacional de Medicina, profesor visitante en diversas universidades extranjeras, asesor de la Oficina Panamericana de la Salud y miembro de un grupo asesor técnico en la Organización Mundial de la Salud, que elabora el informe anual de la situación de la infancia de las Américas. De manera que muchas gracias de nuevo, Antonio, co-coordinador conmigo mismo de estos encuentros de educación y salud. Y en lo que a mí respecta, me centraré, como acabo de decir, en la parte psicológica y pedagógica del estudio, que con más detalles incluye en mi librito un opúsculo que lleva por título 10 criterios para mejorar el rendimiento escolar. Es una colección que se llama 10 criterios y nos han pedido algunos títulos, pero nada más que tenemos este ejemplar, en realidad es del doctor Sáez, porque a mí con las prisas, teníamos una reunión previa, vine antes también de la facultad, pues se me ha olvidado los que tenía pensado traer. Es un libro que nació, si no recuerdo mal, a finales de abril, el 28 de abril, o sea que es muy reciente. Y en este momento, Ángel, por favor, si comienzas a cronometrar, pues damos inicio a mi parte. El estudio y el rendimiento escolar son objeto de frecuente preocupación, porque los datos que de vez en cuando se presentan reflejan altas tasas de fracaso escolar en la educación secundaria y, en cualquier caso, una insuficiencia de los resultados obtenidos por nuestros alumnos. En algunos casos, como en ciertas comunidades autónomas de España, el fracaso escolar rebasa el 30%. Hay que agregar también los informes PISA, por ejemplo, el informe PISA 2012, que deja en un mediocre lugar a nuestros alumnos adolescentes en las competencias lectora, matemática y científica. Aunque no todo es cuestión de datos y cifras, hemos de extraer apropiadas conclusiones y líneas de actuación. Por ejemplo, la política nacional en este punto debería, establecer un pacto, un acuerdo entre los grandes partidos para que no haya esos vaivenes legislativos
que resultan tan insidiosos para toda la comunidad educativa. Se requiere, por supuesto, también más inversión económica, pero igualmente sensibilidad pedagógica por los responsables políticos y los legisladores, algo que a veces parece brillar por su ausencia. El llamado fracaso escolar es un fenómeno complejo, es un fenómeno polimórfico en el que la sociedad, la familia, la escuela, como institución escolar, los profesores, los propios alumnos, tienen su parte de responsabilidad. En realidad debería hablarse de un fracaso social, porque de un modo u otro la disfuncionalidad advertida afecta al conjunto de la sociedad. Aunque puede haber variantes en el fracaso académico, hallamos en todos los casos una insuficiencia de los resultados escolares oficiales que se alcanzan y que generalmente, aunque es un criterio también relativo, muchas veces el indicador más utilizado para hablar del rendimiento pues son las notas, las calificaciones escolares. Indiscutiblemente, en relación al rendimiento, nos encontramos con condicionantes de carácter psicológico. Muchas veces hay que pensar en el propio alumno y en circunstancias relativas a su propia personalidad, a las aptitudes intelectuales, a las técnicas de estudio que utiliza o sus hábitos de estudio, pero también hay claves pedagógicas, condicionantes pedagógicos, como no, condicionantes físicos, de los que nos hablará posteriormente el doctor Sáez Crespo, y hay aspectos sociales. Al menos nos encontramos con todos estos condicionantes, con todas estas claves que constituyen una intrincada red en la que resulta muy difícil saber el peso específico de cada factor explicativo del fracaso o del éxito de ese estudiante. Y por tanto, muchas veces pues habría que realizar una exploración personalizada para saber qué es lo que está fallando en cada caso concreto. Por supuesto, como dice la diapositiva, las implicaciones laborales, pues sociales y políticas, incluso las económicas, de este rendimiento escolar, del fracaso, etcétera, pues son también significativas, y esto nos anima mucho más a buscar vías de prevención y de solución. Estudios por mí realizados ya hace unos cuantos años y publicados en mi libro del año 97, aunque la investigación es anterior, en mi libro del año 97, Los adolescentes ante el estudio, me han permitido comprobar que la actividad de estudiar tiene un gran poder predictivo del rendimiento escolar. Esto parece lógico, pero mayor incluso este estudio, este hábito de estudio de los alumnos, muchas veces, que las propias aptitudes intelectuales. De las dimensiones por mí evaluadas, la que más capacidad de pronosticar los resultados escolares tenían eran las condiciones ambientales a la hora de estudiar y la planificación del propio estudio. Las condiciones del ambiente o del clima social influyen en el rendimiento físico y psicológico, pues actúan sobre la concentración y la relajación del alumno. Y en este sentido es oportuno recordar que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el lugar de estudio, hay que disponer de una habitación adecuada. En general, el lugar idóneo es la habitación personal, siempre que reúna algunas características como la buena ventilación, la iluminación, una silla y una mesa apropiadas, con los materiales también apropiados, etcétera, ¿no? A veces no es posible contar con una habitación personal porque se tiene que compartir, por ejemplo, con hermanos, aunque esto cada vez es menos frecuente en España, dado que la tasa de natalidad debe de andar ahora mismo por 1,3, 1,2 hijos por mujer. Entonces, pues hay que recurrir, como no, por ejemplo, a las bibliotecas y acostumbrarse a estudiar en estos lugares. Salvo excepciones bien justificadas, no es conveniente, sobre todo en la adolescencia, estudiar con amigos, porque la experiencia nos dice que se estudia poco. Cuestión distinta
es lo que tiene que ver con el papel de los compañeros o de los amigos. Esto es muy importante y en ocasiones son incluso en momentos puntuales mejores profesores que los propios docentes. Realizan una labor mediadora muy buena, de manera que esto sí que hay que contar con ello y hay experiencias que lo avalan. En lo que se refiere precisamente a estas relaciones interpersonales en el aula y en el centro escolar, el ambiente debe caracterizarse por la cordialidad, la confianza, la ayuda mutua y, cómo no, el espíritu de trabajo. Algunas investigaciones revelan que el clima psicosocial apropiado en el aula y en el centro contribuye al logro de buenos resultados escolares y a la adquisición de valores y hábitos positivos. Hemos podido comprobar que las cualidades que más aprecian los alumnos en sus profesores se refieren sobre todo a características personales que favorecen la comunicación, más que a dimensiones técnicas o relativas a los contenidos, con la excepción de explicar bien, que es el aspecto más valorado por los estudiantes, lo cual por otra parte parece lógico. Y en lo que se refiere a las relaciones entre alumnos, hay que procurar que se estrechen los vínculos entre compañeros. La ayuda y la cooperación benefician el trabajo académico, al tiempo que se favorece y se consolida la comunicación. Y quiero hacer un breve comentario, que a modo alguno supone pisar lo que va a decir el doctor Sáez sobre el estado psicofísico de los alumnos. El estado psíquico y corporal de las personas es objeto de permanente preocupación y ya podemos incluso apelar a los clásicos con el famoso pensamiento de mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Esto realmente nos recuerda la íntima relación entre la mente y el cuerpo, y es que lo que acontece en la mente de un modo u otro afecta al cuerpo y a la inversa, siempre, en todo momento, porque somos una unidad psicosomática, una unidad psicofísica, y por tanto hay que cultivar la salud en su totalidad. Y vamos a dirigir ahora nuestra atención hacia la planificación del estudio. Esta planificación permite distribuir adecuadamente las actividades académicas que se realizan. El tiempo que hay que dedicar al estudio es variable, depende de las tareas, de la época del curso, si hay exámenes o no, de la dificultad de las asignaturas, que también depende del propio alumno, etc. Lo verdaderamente importante es tener costumbre de estudiar todos los días, salvo excepciones justificadas, no solo cuando se acerca el periodo de exámenes. El éxito en los estudios depende en gran medida de una buena planificación. En concreto, pues hay que señalar algunas ventajas de la misma. Permite distribuir razonada y razonablemente el tiempo, de manera que se puedan hacer otras actividades y disfrutar de la familia, de los amigos, del tiempo libre. Permite aprovechar el tiempo, ahorrar energía, mejora el rendimiento, ayuda a consolidar el hábito de estudio, favorece el cumplimiento de los compromisos adquiridos, proporciona seguridad. Esta jornada de estudio debe distribuirse convenientemente. No son aconsejables los sobreesfuerzos ni las múltiples interrupciones, algo ahora cada vez más difícil porque estamos siendo bombardeados por muchos correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, etcétera, por llamadas de teléfono, en fin, cuestiones que verdaderamente dificultan lo que es la concentración necesaria para estudiar adecuadamente. Es recomendable, por ejemplo, introducir pequeños descansos que favorezcan la recuperación, que permitan mantener esa concentración y faciliten la consolidación de lo aprendido. Da buenos resultados descansar aproximadamente 10 minutos cada hora de estudio, si bien puede haber variaciones entre las personas. Una posible distribución de una sesión diaria de estudio la hemos puesto en la diapositiva. Se estudia 1 hora, se descansan 10 minutos aproximadamente, se estudian después 60 o 70 minutos, una vez que uno ya está en fase de calentamiento, que ya ha habido esa hora anterior, se descansan otros 10 minutos y después pues, unos 50 minutos de estudio nuevamente. También es muy importante cambiar de actividad. Por ejemplo, se puede memorizar algo, la memoria ahora tiene muy mala prensa, después lo podemos discutir en el coloquio posterior, pero la memoria es necesaria, sin memoria no hay vida psíquica. Esto se puede alternar cuando haya que incorporar algunos datos
con realizar algunos ejercicios, si por ejemplo se trata de matemáticas, avanzar en algunos trabajos que nos hayan pedido los profesores, actualizar apuntes, en fin, en la medida en que se alternen distintas actividades, pues el rendimiento tiende a ser mucho mejor, porque si no, la fatiga se incrementa si nos dedicamos exclusivamente a una actividad. Por tanto, variedad. ¿Qué características ha de reunir un buen plan de estudios? Bueno, se me olvidaba comentar, según figura aquí, que conviene estudiar entre 15 y 21 horas semanales. Desde luego conviene comenzar pues, por contenidos, asignaturas de dificultad media, seguir con lo que tenga mayor dificultad para concluir, cuando uno ya está más cansado, con lo más fácil, con lo más sencillo. Por tanto, tareas de dificultad media, después lo más difícil y se deja para el final lo más sencillo. Un buen plan de estudios. Pues en principio debería reunir unas propiedades como las que ahí se señalan. Que sea algo personal. Nos podemos inspirar en el plan de estudios de un compañero, pero el estudio es una actividad muy singular y por tanto tenemos que hacerla nuestra a través de ese plan de trabajo académico, que también posibilite que resulte atractivo y que no se perciba como una pesada carga. Ha de ser realista, cumplible, porque si no, no tiene ningún sentido si nos planteamos ahí alcanzar metas imposibles. Flexible, de manera tal que se puedan introducir variaciones por demandas que van surgiendo en función de la semana o del día, y equilibrado. En virtud de esta propiedad de equilibrio, pues el plan permite una distribución racional del tiempo, de manera que se eviten los periodos prolongados de inactividad y los atracones de última hora. El estudio, como decimos, tiene que ser diario. En general es preferible estudiar por el día, durante el día, o con horas de luz natural, pero esto no siempre es posible. Lo importante, incluso hay alumnos, por ejemplo en la universidad, que por diversas necesidades o porque durante el día pues, la familia se lo impide, por algún motivo no pueden concentrarse, estudian por la noche. Bueno, pues en la medida en que esto se convierta en hábito, también es bueno. Lo que no hay que hacer es cambiar constantemente de horas, porque esto pues, va a dificultar enormemente esa concentración. Conviene que haya un horario similar, el mismo horario. La planificación del estudio debe hacerse con arreglo a 3 niveles, a largo, medio y corto plazo. A largo plazo es pensar, por ejemplo, en todo el curso. Pues sí, de alguna manera uno tiene que lanzar la vista sobre el curso en el que se halla. Tercero de la ESO, primero de bachillerato, segundo de carrera, el curso que fuere. El plan a medio plazo pues, nos permite pensar en una evaluación, en un cuatrimestre, según mencionamos en la universidad, y el plan a corto plazo lo manejamos cotidianamente y en él puede recogerse esa planificación de cada día y desde luego de cada semana, de lo que hay que hacer. A semejanza un poco entendemos de lo que pueden hacer algunos deportistas, como los ciclistas, que ahí quedan representados por esta figura, ¿no? Esto es muy importante, que uno se haga una previsión. Bien. Por otra parte, pues hay que saber que ya existen unos métodos de estudio que han acreditado una eficacia y son reconocidos por ello. Estoy pensando, por ejemplo, pues en algunos de los ahí señalados, el SER 3, así se llama, que se centra en la exploración, la lectura, el subrayado, la esquematización, el resumen, el recuerdo y el repaso. El método Robinson, basado en la exploración, la pregunta, la lectura, la recitación o la contestación y el repaso. Y el método Murder, que trata de promover en los estudiantes estrategias cognitivas, es decir, para mejor organizarse intelectualmente y motivacionales, porque muchas veces este es un problema muy grande el que se presenta. Obviamente estos métodos comparten entre sí pues algunas de estas fases o algunos de estos aspectos, ¿no? Sin embargo, yo les voy a presentar, como se dice que cada maestrillo tiene su librillo y cada estudiantillo debería tener su metodillo, pues yo voy a
presentar este método de estudio Valen, integrado por 5 fases: visión, atención, lectura, extracción y naturalización. Vamos a repasar sumariamente cada fase. La visión se refiere a una panorámica, a una visión general del material de estudio, que permite identificar el título, el índice, el autor, si lo hay, otros datos relevantes, como el año de publicación, la editorial, si se trata de libros. Si lo que hay que estudiar son apuntes de clase, también es conveniente explorar el conjunto, una panorámica. Es una especie de prelectura encaminada a examinar los contenidos, cualesquiera que estos sean. Mediante esta labor se reconocen ideas generales y se obtiene un mapa global de la materia. La panorámica orienta al estudiante y le pone en situación al proporcionarle datos relevantes sobre el material. La segunda fase, atención. Si en la fase anterior teníamos esa panorámica, ahora se examinan los aspectos más relevantes del tema que se trabaja: la estructura, los apartados de que se compone, los gráficos y mapas en su caso, resúmenes que pudiera contener, etc. En esta fase hay una activación crecientemente focalizada en el texto, por eso se llama atención. La atención, que se caracteriza por su carácter discriminativo, es decir, me centro ahora en la diapositiva y me olvido de todo lo demás, que están abriendo la puerta, por ejemplo, pues de alguna manera se torna fundamental, se torna clave para aprovechar el tiempo de estudio y exige al alumno poner filtros estimulares para que se abra y se centre realmente en su trabajo académico y se cierre a distractores externos, ese móvil que suena, pero también internos, las preocupaciones. Muchas veces tenemos que hacer lo posible por alejar esas preocupaciones que pueden ser enormemente perturbadoras, verdaderos escollos a la hora de trabajar. La lectura. En esta fase, pues nos topamos, o lo que se demanda es una lectura profunda que lleva a identificar ideas principales y secundarias. Conviene leer a un ritmo adecuado y que permita comprender los textos. La interpretación de lo que se lee depende de la aptitud lingüística del lector, de sus conocimientos previos y de su experiencia. Entender requiere reflexión y esfuerzo mental, pero supone penetrar en el ánimo o intención del escritor. La lectura es un proceso complejo que incluye estrategias como enriquecer el vocabulario, algo muy necesario y que, sin embargo, según aquellos informes PISA de los que hablábamos y la propia evidencia, la propia experiencia cotidiana, pues revela que el vocabulario se va empobreciendo considerablemente. La concentración también es necesaria en esta lectura y, cómo no, una actitud dinámica, una actitud que sale beneficiada cuando utilizamos técnicas como el subrayado, como el resumen, la esquematización, etc. Extracción es la cuarta fase. Y aquí ya nos encontramos con una toma de posesión, con una aprehensión de las ideas principales del texto, previa separación de lo accesorio, para apartar el grano de la paja y facilitar justamente esa recogida de los contenidos. Se dispone de esas técnicas que antes mencionaba, de la esquematización, por ejemplo, y el resumen. Y el resumen muchas veces ayudan enormemente. Y, por último, la naturalización. Según el diccionario de la Real Academia, una de las acepciones del término naturalizar, es admitir en un país como si de él fuera natural a un extranjero. Pues de la misma manera, naturalizar en este contexto del estudio es hacer nuestras unas ideas y unos contenidos inicialmente extraños, pero que al final, por mor de ese aprendizaje significativo, de ese anclaje, pues se tornan propios de nuestra geografía intelectual. Se trata de hacerlos nuestros, los contenidos inicialmente extraños. Y aquí, desde luego, juega un papel muy importante la memoria, no así el memorismo. El memorismo es un uso indebido o abusivo de la memoria, pero la memoria, como acabamos de decir, es absolutamente necesaria, porque sin ella no hay vida psíquica. Yo antes no reconocía, y me tiene que perdonar ahora en público, a una compañera de la asociación. ¿Y por qué? Pues porque falló la memoria. Bueno, características de este método Valen. Bueno, aquí está explicado todo, que se me ha pasado el ponerlo, pero
ya está dicho, la lectura, la extracción y la naturalización. Es un método intuitivo, empírico y científico. Intuitivo porque salta a la vista que lo que hemos dicho pues puede proporcionar buenos resultados, puede ser útil. Empírico porque lo demuestra también la experiencia y aquellos alumnos que de alguna manera lo han seguido. Y científico porque responde a una concepción pedagógica de carácter pluriparadigmático, sobre todo de carácter cognitivo-conductual, pero también humanista. Se apoya en técnicas, como digo, de carácter cognitivo-conductual en un marco, sobre todo, humanista. Pero el soporte científico de este método también se descubre en el valor que se otorgan a distintas áreas. Me refiero al área receptiva sensoperceptiva del alumno, al área reflexiva, que se apela a su reflexión, al área creativa, porque el estudio tiene que ser algo creativo y no mecánico, no algo robotizado, al área retentiva y, por supuesto, al aspecto igualmente expresivo, porque después de que uno lo ha incorporado, tiene que hacer lo suyo y estar en condiciones de enriquecer su propia experiencia y de comunicarlo si llega el caso. Y en el último tramo de esta intervención mía, debo aclarar que, si bien el método Valen surgió en principio de una forma lúdica a partir de las 5 primeras letras de mi nombre, Valentín, para mostrar que el estudio es sobre todo una actividad personal en la que se deben evitar los esquemas rígidos, más adelante fue ganando solidez. El comentario sobre el origen del método Valen no debe conducir al error de pensar que en materia de métodos de estudio todo vale, porque este es un error, no todo vale. Este método, por ejemplo, no es fruto de la improvisación. En él se incluyen, como dije, estrategias y procesos más acreditados que suelen recoger, dicho sea de paso, los distintos métodos más reconocidos. Estamos pensando en la visión, la atención, la lectura comprensiva, la extracción de información esencial, la asimilación, etc. Y me atrevo a afirmar, incluso sin pecar de inmodestia, que su secuencia operativa responde a una estructura más lógica que la observada en los otros métodos. Siempre que se repare en que las distintas fases que lo integran no siempre son sucesivas, ya que en ocasiones pueden presentarse de forma simultánea. Visión, atención, lectura, extracción y naturalización no siempre se presentan de forma sucesiva, hay una recurrencia y una simultaneidad. Ha de recordarse además que ninguna propuesta ni ningún método ofrecen plenas garantías de éxito. En definitiva, aunque hay recomendaciones generales como las ofrecidas, hay que convertir el estudio en una tarea personal y además en una tarea personalizadora, acrecentadora. Al final, la adecuación de un método de estudio depende en gran medida de la personalidad del alumno que lo aplica. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo hemos estado? 25. Bueno, pues el doctor Sáez puede estar otros 30 horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ponerlas. Bueno, sí, muchas gracias. Buenas tardes. Es para mí un honor y un placer participar en este tercer encuentro ya de Educación y Salud que el Centro Asturiano de Madrid, bajo la presidencia del profesor doctor Valentín Martínez Otero Pérez, que con su liderazgo ha promocionado con notable éxito, tanto de participación como de crítica, como de asistencia, que esta semana, esta tercera sesión, como cierre del curso académico 2014-2015, en el que millones de nuestros escolares y jóvenes se enfrentan a la difícil tarea que es la superación de los exámenes finales en colegios, institutos, universidades, tratamos de ofrecer en esta sesión las 10 claves pedagógicas, psicológicas y físicas del estudio. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar el máximo rendimiento académico, obtener las mejores calificaciones y, por lo tanto, el mayor éxito personal y académico. No aprueba el niño, aprueba la familia. Son felices todos, todos se van de vacaciones. Aprueba también el maestro,
con un 5, con un 6, con un 7. La presentación del libro que les queremos presentar trata todos estos aspectos desde una perspectiva pedagógica humanista, con unas claves muy sencillas, con unos consejos muy sencillos que les pueden guiar tanto a los padres como a los propios estudiantes y profesores a identificar cuáles son las prioridades, planificar su esfuerzo, optimizar los recursos de los que disponen. No todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos el mismo nivel de renta, ni vivimos en el mismo barrio, ni tenemos los mismos recursos, pero sí tenemos unos recursos que, si los planificamos, podemos optimizarlos, sacarlos el mayor rendimiento. Utilizar sencillas reglas, como acabamos de escuchar al doctor Martínez Otero, sencillas reglas que permiten obtener ese deseado éxito escolar. Los chicos son los primeros que desean tener éxito, que desean. Ahí hablamos de el pronóstico del éxito escolar. Desde hace ya muchos años, yo creo que vivía el doctor García Oz, recuerdo la revista Bordón, diagnóstico del fracaso escolar. Ya en aquella época, ya un experimentalista de la Universidad Autónoma de Madrid, Yela, en fin, un grupo que nos juntamos los sábados por la mañana, fíjense ustedes, a hablar de estos problemas que ahora estamos aquí hablando, como esta tarde con ustedes. ¿No será mejor como lo positivo refuerza lo positivo y lo negativo refuerza lo negativo? ¿Por qué no cambiamos el discurso y hablamos del pronóstico del éxito escolar? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir en los chicos, en sus familias, en los programas educativos, en el entorno escolar? ¿Cómo tiene que ser el maestro que motive, que ilusione a los chicos para que tengan éxito? En vez de hablar nada más de lo malo, del suspenso, porque se van a fijar nada más en la nota, y la educación es integral y humanista, es algo más que una nota, que una calificación. Esto que recoge este pensamiento humanista, de esta pedagogía humanista basada en sencillas reglas que deberían todos los estudiantes aprender, todos los profesores dominar, son las que durante muchos años en mi ejercicio profesional como maestro de preescolar, como profesor de instituto y como profesor de universidad, yo les enseño a mis estudiantes cómo sacar mayor rendimiento en un examen tipo test, cómo sacar mejores notas en un examen de tipo de desarrollo, donde solemos poner los profesores que hacemos un test. Si yo quiero esconder una cifra, ¿dónde la escondo? En el medio. Es decir, les damos herramientas que ellos pueden leer en cualquier manual, como el que magníficamente ha elaborado el doctor Martínez Otero. Reglas sencillas, cosas sencillas, sentido común. Eso al estudiante primero le da seguridad. Segundo, confía en su profesor. De lo que le va a hacer es un diagnóstico de lo que sabe. Va a decir, oye, tú sabes notablemente la asignatura, de forma excelente la asignatura. Te falta mejorar en esta parte, pero no le digo que está suspenso, ni que tiene un 4. Sino, él siempre tiene un 10. Lo que lo va a tener realmente cuando vaya superando los obstáculos que aquí tengo una alumna que está presente, que ha sido alumna mía, que puede decir si es así o no es así. Todos parten con el máximo y cada uno se exige a sí mismo. De lo que nos hablaba muy bien el doctor Martínez Otero, de la planificación. De ahí que se ha estudiado muchísimo. Mire, existen asociaciones científicas, existen organizaciones internacionales de educación, existen estudios prospectivos, donde a unos alumnos hacen subrayado, otros no hacen subrayado, unos memorizan, otros no memorizan, unos duermen. En la Universidad de Göteborg, Suecia, donde se hacen estudios experimentales, se llama pedagogía experimental, se experimenta de qué manera se desarrolla más la memoria, la atención, etc. Luego todo esto está inventado. Lo que tenemos que hacer es
transmitirlo a los profesores, para que los profesores a su vez lo enseñen a sus alumnos como una herramienta a su servicio. Este material es una pena de que lo vean como un material de lectura, sino que es un material de trabajo. Ahora voy a ponerme a trabajar con la primera, la segunda, la 10ª recomendación. Yo no siempre hago diapositivas, pero no he hecho diapositivas porque prefiero el coloquio, prefiero plantearles cómo lo hago yo, desde los años 1970, en los que tuve la oportunidad y la suerte de ser maestro de escuela. Maestro, no profesor, maestro. Entonces, teníamos niños desde preescolar hasta niños de 16 años. Los mayores ayudaban a los más pequeños. Todo el mundo valía para algo. Todo el mundo estaban niños que podíamos denominar con sus capacidades intelectuales como otros niños, pero todos eran capaces. Era el jefe de Valleta, capitán de Valleta, de ponerlos en fila. Y el que nos ayudaba a los demás. Todo el mundo era digno, todo el mundo era válido. Tanto fue así que la doctora María Soriano, personaje de la historia de la pedagogía española, bueno, pues creó la primera figura, fíjense qué nombre tan horrible, en Madrid, en la colonia del Viso, el primer centro de niños idiotas. Se llamaban así, idiotas. ¿Idiotas por qué? ¿Qué es la inteligencia? ¿Se puede medir la inteligencia? La inteligencia es lo que nosotros conocemos por inteligencia, la adaptación a unas tareas escolares, a que todos los niños hagan lo mismo. Aquí tienen que aprobar todos los chicos. Han hecho un esfuerzo, han empezado el curso, y ellos, su satisfacción es que cuando llega el fin de cursos sean normales, quiere decir, hagan lo que haga todo el mundo, que es aprobar, esforzarse y, aunque se hayan esforzado poco, sacar la máxima cualificación, la máxima nota, que es lo que aquí, en estas diapositivas maravillosas, nos analiza un grupo de expertos de la OCDE, del informe PISA, que nos sitúan cuantitativamente en cuál es nuestro ranking, cómo vamos en matemáticas, en lectura, en escritura. Interesantísimo para los tecnócratas, pero no para el maestro. El maestro con esto no va a mejorar en la lectura de los niños, no va a mejorar en la comprensión lectora, no va a mejorar en muchas cosas. La primera cuestión que les planteo a los estudiantes cuando llegamos en esta época, mis estudiantes, ya digo, desde preescolar hasta la universidad, es cómo gestionar el tiempo y el descanso. Y bueno, vamos a empezar los exámenes, a partir de mañana terminan las clases y tenemos que gestionar el tiempo. ¿Cuánto tiempo dedico al estudio y cuánto tiempo dedico a otras actividades? Pero es fundamental el descanso. Sin entrar en lo que son las redes neuronales y los neurotransmisores, sí me van a creer ustedes que existen trabajos científicos donde el cerebro necesita descansar, asimilar esos neurotransmisores para que, imagínense ustedes, que se depositen en lo que va a ser la memoria inmediata del estudiante. Si esa memoria inmediata, dice el doctor Martínez Otero, no se refuerza, pasa al olvido, pero como al día siguiente va a repasar, luego se va fijando. Luego el tiempo y el descanso, la gestión del sueño es muy importante. Recuerden ustedes que es tan importante para el desarrollo y la maduración del cerebro que un lactante que crece a una duplica su peso en el primer año de la vida, duerme de 14 a 16 horas. Muy importante para el cerebro, tiene que ser eso. Pero después, según va creciendo, cuando tiene ya 3 años, lo que se llama ya la primera y la segunda infancia de edad preescolar, duerme de 10 horas de media. Pero cuando ya estamos en la edad escolar y adolescente, necesita dormir de 8 a 9 horas. Dormir de 8 a 9 horas. ¿Cuánto duermen? Bueno, pues si vamos a las estadísticas, etcétera, 6 horas. Totalmente imposible que con 6 horas
de gasolina, pueda el cerebro al día siguiente seguir fijando esos neurotransmisores que va a ser la memoria reciente activa. Imposible. Luego, primero, gestión del tiempo. ¿Qué es lo que tiene que saber? Que tiene que dormir mínimo 8 o 9 horas. Y los adultos igual, estén estudiando. Luego, una buena planificación, los descansos, como muy bien ha descrito, a lo largo de las horas, los descansos y los esfuerzos tienen que estar programados. Segundo, evitar la sobrecarga con actividades extraescolares. El niño tiene piano, la niña tiene tal, la abuela se empeña que haga correcto. Pero durante la época de exámenes no va a poder ser. Tiene que tener 2 días de estudio y 3 días que tiene que descansar y socializarse, hablar con los compañeros. ¿Creen ustedes que no es importante que diga un compañero a otro: oye, yo de matemáticas con el profesor es que no tengo ni idea del tema 5 y 6, y le dice el otro: yo tampoco? Eso le desangustia mucho. Para la hora de ir al examen, oye, ¿y quién nos podría ayudar? Ya están buscando la solución. ¿Quién les ayuda? ¿Se fijan? Luego, primero, el no tener ni idea los dos en un momento determinado es una actitud cooperativa, y después van a buscar la solución. Luego, actividades a la semana de estudio, dos sesiones de tarde, estamos hablando después de salir del colegio, 2 sesiones de tarde, y se suspenden gimnasios, clases de tal, y el resto de los 3 días a actividades lúdicas de organización, de planificación, de hacer su planning, etc. Planificar quita mucha angustia, es decir, distribuir en un calendario: esto hago el lunes, esto hago el martes, esto estudio el miércoles, y aquí me repaso la asignatura. Eso les quita a ustedes, adultos, a mí y a los escolares, toda la angustia. Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Y mañana qué es? Uy, mañana es el examen de tal y no me ha dado tiempo. Planificación. Una hoja sencillísima, cosas prácticas, cosas sencillas, que están basadas no en la charlatanería, sino en la pedagogía experimental. El éxito de un niño que planifica respecto del hecho, el rendimiento de un niño que no planifica es muchísimo mayor. Luego planifiquemos. Otra actividad, los dispositivos electrónicos, que ya ha hablado magníficamente el doctor Valentín Martínez Otero. Bueno, pues tenemos que el móvil, el ordenador, la televisión, eso no puede estar ni en el dormitorio, ni en stand-by. ¿Por qué? Porque emite radiaciones. No pueden estar. Además de otras muchas cosas, el ordenador conectado a internet no puede estar en el dormitorio. El de los jóvenes tiene que estar en un sitio de paso público, como es el salón, donde todos lo vemos, donde todos. Y no se trata de ser cotilla, de ver lo que está mirando la otra persona. Esto da lugar a otro tipo de cosas. Pero por motivo de las radiaciones que producen los aparatos dentro del dormitorio, no deben estar, esto es muy sencillo, ahí no está, ni siquiera en stand-by, porque apaguen ustedes la luz de su dormitorio, de su televisión o de la radio, y verán como ustedes toda la noche están viendo esa luz. O deben estar alejados de la cama, y el ejercicio físico que algunos han recomendado antes de ir a la cama, lejos de relajarle, lo que les hace es excitarle. Luego, si quieren correr, que corran 2 o 3 horas antes de ir a la cama. Si no, es imposible. El cuerpo necesita, síndrome de adaptación, necesita luego relajarse. La alimentación. Bueno, pues la alimentación debe ser equilibrada. Dense cuenta que van a estar sentados muchas horas. Luego debe ser equilibrada al gasto que van a hacer. Si nosotros ingresamos más calorías y nos dormimos la siesta, pues nos pasa que cogemos en 6 meses 12, 13, 14 kilos, que a los hombres se nos va a una zona de nuestra naturaleza. Luego van a estar 2 meses o mes y medio estudiando. ¿Qué necesitan? 1, una buena alimentación equilibrada.
¿Cómo? Comiendo fruta para que hagan bolo intestinal. Si no comen frutas y verduras, aunque no les guste, luego no van a ir al váter. Luego van a tener gases. Luego imagínense lo incómodo que es estar sentado con esos problemas. Priorizar los alimentos poco calóricos. Yo sé que van a tomar muchísimo, las pipas, porque están nerviosos. Entonces, tener pipas, caramelos o cosas de esas, retirarlas. O sea, no hace falta decir, no lo tomes, aunque no lo tenga cerca. Las bolsas de patatas fritas se las pueden comer, una bolsa así, en 1 hora, porque son los nervios. O las avellanas, o las almendras. Eso fuera. Muchas calorías. Después, los frutos secos. Los frutos secos, lo sabe muy bien el doctor López Bermejo, que está aquí, tienen omega 3, sustancia necesaria e importantísima para el cerebro. Luego, importantísimo, el pavo, las carnes blancas, el pollo, el pavo, las carnes rojas no, los frutos secos ya lo hemos dicho. Después, no tomar ni té, ni café, ni bebidas excitantes, porque lo que les pone es nerviosos. No es que no duerman, lo que están es nerviosos. Y una persona nerviosa está confundida. Yo les voy a contar una anécdota personal. En mi época de estudiante no sabíamos, hasta los años 70, no se sabía que el tabaco, había una relación entre tabaco y cáncer. Hasta los años 70 no se sabía que las sustancias que se llamaban Bustail, que quitaban las ganas de comer, el café para los estudiantes, la centramina, como la palabra dice, parece que te centras en estudiar, lo que te inhibía era el sueño, pero te desorganizaban la memoria. Tú pensabas que te lo sabías, pero ahí tienes el laboratorio de la Universidad de Göteborg. Personas que han tomado centramina, personas que no han tomado centramina. Dígame usted en qué orden le he dicho estas palabras. Los que tomaban centramina tenían desorganizada la memoria. Ahora, ellos sentían que se lo sabían. ¿Qué es diferente? Tú te puedes sentir bien de muchas maneras, pero estás bien. ¿Me explico? Luego la centramina, los estimulantes y todo ese tipo de drogas, el café, la teína, etcétera, son altamente perjudiciales para la salud, porque no redunda en un beneficio real, sí subjetivo. Tú te tomas un café y piensas que puedes aguantar más, pero tu memoria, como necesita el cerebro tomarse sus plazos, pues se los va a tomar sus plazos. Necesito 2 horas de descanso. Entonces, aunque estés estimulándole, en realidad no estás. La cena. ¿Cuánto deben de cenar? Bueno, por la familia, si se cena a las 10, cuando estamos en época de examen, se cena a las 8. ¿Para qué? Para que tenga de 8 a 10 de descanso, donde no va a estudiar, donde va a tener tiempo para reflexionar, para meditar, para repasar, que es muy bueno. Durante el sueño también hay una primera fase del sueño donde también se va fijando, se va repasando. ¿Cuántos problemas hemos resuelto nosotros, familiares, personales, laborales, durante la primera fase del sueño? Muchísimas. El lugar donde se estudia. Tú dime cuando me dicen hasta aquí. El lugar donde se estudia. Todos le ponemos al niño enfrente de la ventana, que le dé bien la luz. Y en la ventana, en el 8º piso de enfrente, vive Julita, que es una monada. Purita. ¿Tú la conoces? La Puri de toda la vida. ¿Tú crees que el chico se va a concentrar en las ecuaciones de 2º grado? Que no. O tiene al lado el ordenador, que no. Que aquí yo lo pondría mirando esa pared. Vayan ustedes a una biblioteca y vean cómo están puestas las mesas y las sillas. La silla siempre tiene que estar, sí, eso es importantísimo, las sillas, el material donde están sentados los escolares, tanto en el colegio como para estudiar. Tienen que tener siempre la espalda pegada, ¿cómo? Metiendo las posaderas atrás.
Si no, el niño acabará la carrera o la niña acabará la carrera, pero la espalda la tendrá hecho polvo. 2, hay unos cojines, si tiene que estar varias horas, o imagínense que le falta grasa en los glúteos, etc. Es decir, bueno, pues hay unos cojines que venden que permiten la circulación de la sangre. Los pies no pueden estar como los tenéis, tienen que estar los dos puestos en el suelo. Las piernas cruzadas, ya tenemos las varices. Ponemos un pie así, los zapatos destrozados. Los zapatos cuestan 100 y pico euros de los niños. Luego, son cosas, entonces, ¿qué les compramos? Unas tarimitas así para que pongan los pies. Luego, no ponerles al nivel del octavo de la vecina, importante. Que tenga buena iluminación, que la iluminación le entre a ser posible por la izquierda. Si hoy los chicos están con el ordenador, las pantallas del ordenador, que hemos dicho que producen radiaciones, ¿qué les va a producir esas radiaciones? Escozor de ojo, conjuntivitis. Al tener el ojo sin parpadear, sequedad ocular. A él, a usted, y va a lo que parece que tengo tierra. Es que a ver si me cambia usted la graduación. Que no, que es que se le ha quedado de tenerlo 5 minutos el ojo abierto, se le ha quedado seco. Se ha secado. Entonces tiene usted que echarse agua. Entonces, que lagrime. O bien, le compran ustedes el escritorio que esté lo que más ganas le da a un estudiante de empezar a estudiar es que su escritorio, su mesa, esté bien ordenada. Ah, qué cosa tan curiosa. Pues sí, que esté ordenada. Donde no te apetece estudiar es cuando no sabes dónde están los papeles. Como no sé dónde están los papeles, no me pongo. Luego me pongo, voy a ver la película, voy a hablar con fulanito. La mesa, cuando se levanta, ordenada, y si no, tú le ayudas. ¿Qué tal has estudiado? ¿Qué tal? ¿Esto dónde te lo pongo? Y ves y le ayudas y hablas. ¿Cómo va? Importantísimo el orden. Otra moda, la moda Zen, que estudian en el suelo. Peligrosísimo paso columna vertebral. Ahora, si ellos toman esa postura Zen y la cuidan, pues además de estudiar, se relajan. Pero eso solamente, digamos que es para los iniciados en ese tipo de técnicas. En resumen, por la mañana, beber agua. No solamente los estudiantes y los mayores. Tenemos que beber 2,5 litros si queremos que funcionen nuestros riñones. Beber. Beber después de haber dormido como mínimo, ¿cuánto? A ver si os acordáis. Más de 8 horas. ¿Os acordáis? Más de 8 horas. ¿Qué es lo que necesita? Y durante esas 8 horas que hemos estado durmiendo, hemos estado inyectándonos por aquí suero o por aquí suero. No, hemos estado de secano, ¿no? Luego, ¿qué necesita el cuerpo? ¿Café o hidratación de agua? Necesita agua. Y ha estado 8 horas en ayunas. Luego es un momento que tiene que tener mucho apetito, ¿correcto? Si no lo tiene, hay que hacérselo estudiar. Tú cuando me digas, yo termino. Durante el día, ¿qué tiene que hacer? En el momento del desayuno, que está desayunando, tomando eso, hacer su plan. Entonces le deja su mesita, su desayuno, su bandeja y su hoja en blanco. Que se planifique. ¿Qué es lo que tienes que hacer? De nuevo, hoy tengo que ir al fútbol, tengo luego partido, luego verme a mis amigos y luego buscando una hora de 8 a 10, que hemos dicho que se tiene y se habla con la familia. Con la familia, no que se metan. Pues ya está. Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre. Quiérete, como otro punto, quiérete. Decirse al espejo por la mañana, esto parece una broma, pero confía en ti mismo, eres el mejor, vas a ganar, eres un campeón. Hoy se lo decía mi compañera, Carmen, eres la mejor, ¿a que sí? Por la mañana. No estoy mintiendo, me podría decir, es mentira, miente, no, quiérete a ti mismo, debes decírtelo todo lo que te propongas. Durante el día, seguir la línea que has priorizado durante el desayuno. Son 10 minutos que has estado tú concentrado.
tómate un descanso durante el día, el descanso de las 11:30, es decir, ten rutinas, igual que la rutina de ir al váter, que la puedes, si la rompes porque te vas de vacaciones, no me digas que tienes la del viajero, o sea que no, es que has roto la rutina, sí. Después de desayunar vas siempre al váter o vas a ducharte o tal y cambias de hábito, es un hábito, el hábito fecal es un hábito. Entonces si lo pierdes, no haces lo que te iguala aquí. Tómate un descanso, sigue tus hábitos, cuidado con la tecnología, ya lo hemos dicho, que estudiar, repito, con el móvil, con el no sé qué, con el no sé cuántos. Es imposible estudiar, o sea, eso que lo deje en otro sitio y apagamos. Con las redes sociales, los WhatsApp, esto es importantísimo, han dado unos beneficios enormes, el WhatsApp, las notas, pero no vale para estudiar, si yo quiero estar concentrado. Escuchar siempre algo que te motive, ¿verdad? Antes de leer la tesis, le dijeron, a que no hay agua, a que mira que, ¿y si no tenemos el aula pedida y el agua? Oiga, algo que me motive, venga usted a contarme un chiste, joder, no venga usted imagínate que te vas a casar y vas a ir a la iglesia, a que no está el cura, a que está cerrado, a que no viene el novio. Luego, hay que, lo que estamos diciendo, escuchar, es decir, no tener amigos tóxicos. En el momento del examen, no tener amigos tóxicos, elegir amigos positivos. Y por la noche, ya lo hemos dicho, cuando haces ejercicio, tomar oxígeno, el oxígeno aporta mucha energía al cuerpo, 15 minutos y tiene que ser 2 horas antes de... Lee un poco para relajarte. La lectura es mucho mejor que la televisión. Hemos dicho la televisión descartada de la habitación del estudiante y de la nuestra, del dormitorio. Al dormitorio se va a dormir, no a ver la tele. A dormir o lo que sea. O leer, que también. Medita. Ellos lo hacen. Se ponen sus... y van, meditan ¿cómo? Yo se lo digo, cuando tú vayas en el autobús, tengas examen, vete contando cuál es el esquema del tema. Y ellos se ponen su música. Esta es la que a mí me pone la de tal canción, la de tal cantante. Pero que les sirva no para el ritmo, sino para meditar. Y meditar es repetirse la lección, reforzar los puntos fuertes, su esquema, el esquema mental. Planifica al día siguiente, no se puede ir a la cama. En esas 2 horas que tenemos de hablar con la familia, etcétera, sin haber dicho, ¿y mañana qué tengo que hacer? Ni vosotros tampoco os vais a la cama. Miráis, ¿mañana qué tengo que hacer? Antes de irte a la cama, miras a qué hora te tienes que levantar para la mañana siguiente, después de beber agua, repasar. Y por último, dormir. Pero a la hora de dormir, hemos dicho, no hay televisiones, no hay aparatos, no hay, el móvil se deja en otra habitación y hay que descansar lo suficiente, porque si no es imposible rendir al día siguiente. Y el descanso, esto es dificilísimo, yo creo que es lo que más les cuesta a los estudiantes, el decir, voy a ver si esta noche esto que me queda me lo leo. Y claro, la gran tentación es que ¿cómo voy a ir yo al examen sin haberme lo leído? Bueno, pues es mejor no leerlo, que porque te desordena la memoria, te crea nerviosismo, esa inseguridad, es decir, hace un efecto de todo lo contrario. Me sé hasta el tema 21 y hay que decirle, bueno, pues hijo, confía en la suerte. Tienes las mismas probabilidades de que te toque el tema del 1 al 21 que del 22 al 30. Si te toca del 22 al 30, para septiembre. Es decir, darle las cosas... con esto, pues he querido dar no una serie de consejos, sino el coloquio que yo suelo tener con los estudiantes poco antes de hacer los exámenes de tipo test, donde escondemos las preguntas, y surge el coloquio, y los trucos y habilidades que tienen que ir desarrollando cada año, las van desarrollando más. Y luego se leen algún libro científico de fácil lectura que les sirva de algunas habilidades, como el libro que nos ha escrito el doctor Valentín Martínez Otero, 10 criterios para mejorar el rendimiento escolar en un momento tan importante como es el fin de curso.
Por eso estamos muy orgullosos del trabajo que has hecho. Es un trabajo muy interesante, útil para la comunidad educativa, no solamente para el escolar y para el maestro, sino también para la familia. Porque la familia es muy importante el apoyarles aunque suspendan, aunque hay que apoyarles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Antonio, doctor Sáez Crespo, por esta intervención tan didáctica, tan ilustrativa, que realmente nos ayuda a sensibilizarnos más sobre aspectos fundamentales del estudio y de alguna manera pues a transmitirlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los alumnos, de manera que estamos muy agradecidos por tu labor y también por los comentarios que has hecho sobre mi libro. En este caso está limitado por las características de la colección. Son libritos todos igual que este, de aproximadamente 90 páginas, y nos piden este formato. Los 8, 9 o 10 que han salido tienen exactamente las mismas páginas, más o menos, y esta misma forma, ¿no? En definitiva. Pero lo que sí te puedo decir que la investigación que yo realicé ya hace bastantes años con motivo de mi primera tesis doctoral sobre el rendimiento escolar me permitió aprender muchísimo. Esto da para otra conferencia, pero voy a adelantar algo, y es el hecho de que, sin pretenderlo, tuve conocimiento significativo de la disfuncionalidad de nuestra universidad. No pretendía yo investigar sobre el rendimiento ni sobre el funcionamiento de la Universidad Española, pero al hacer mi primera tesis sobre el rendimiento académico en adolescentes me di cuenta de esto, algo que lamentablemente sigo confirmando, pero como digo, daría pie para otra conferencia, que ya lo hemos abordado en alguna charla y probablemente surja en algún otro momento. Bien, ahora sí me gustaría que, recogiendo este fondo y forma del profesor Sáez Crespo, pues abramos el coloquio, y por tanto alguien que quiera intervenir siempre contribuye a enriquecer esta jornada. Adelante, Andrés. Bueno, un par de cosas. La luz se debe recibir por la izquierda. Porque escribes. Exactamente. Ahí va yo. Y el que es zurdo, o sea, nada, al revés, ¿no? Es que cuando yo estudiaba hace muchos años, yo precisamente recibí esa información, solo hablaba de que la luz se debía recibir por la izquierda. Y por supuesto que era por esa razón, por la sombra que se hacía, con la mano si se recibía por la derecha. Pero decía en las instrucciones que daba que era porque, para no producir deslumbramientos, yo ahí no le veía ya mucha realidad. Que el deslumbramiento sea, si se recibe por la derecha, no creo que sea... por las sombras. Es por las sombras que se produce por la mano, ¿no? Si eres diestro, la luz te viene por la derecha. Y bueno, en las mismas normas de estudio, entonces, algo que difiere con lo que acabamos de oír, o por lo menos me parece entender así, que el estudio es bueno hacerlo por la noche. Y bueno, era lo que a mí me transmitieron, ¿no? Y los ejercicios por la mañana levantarse. Porque por la noche la mente asimila lo que ha estudiado y por la mañana está más despierta para hacer los ejercicios. Parece ser que no es muy real aquello. No es muy real. Bien, eso en cuanto a eso está. Luego, no televisor ni en stand-by en la habitación, no sé por qué razón, sé por qué molesta el pilotito, si es que produce radiación. Y los relojes estos que son igual. Esos también hay que quitarlos, ¿no? Son campos magnéticos que no sabemos cómo, qué efectos a largo plazo. Se está estudiando todo este tipo de fenómenos, pero en el momento actual, por ejemplo, la relación entre cáncer de testículo y el teléfono móvil. Bueno, pues hay trabajos que demuestran que hay una determinada... El tabaco, fíjense ustedes, el tabaco y el cáncer de pulmón. Hasta el año 70 fue el Colegio de Médicos Ingleses los que demostraron que había una relación
una correlación muy alta, 40 veces más probabilidades de tener cáncer de pulmón. Pero la casa Marlboro regale tabaco, regale amistad. Si quieres ser un hombre más machote, si una mujer más femenina, fumando el pelo al hombre que regale tabaco, regale amistad. Los lobbies quiere decir que... Pero estamos hablando de trabajos científicos, es decir, que están basados en experimentos donde a una persona se le expone a, por ejemplo, en Göteborg, queremos saber cuál es la mejor iluminación para todas las personas en una clase, donde hay personas que tienen una alta agudeza visual y otros una baja agudeza visual. Los experimentos ni con Coca-Cola. Bueno, pues hay una universidad donde tienen un gran código ético, etcétera, etcétera, el Departamento de Pedagogía Experimental de la Universidad de Göteborg, que dirige nuestra amiga Ingrid Gramling. Bueno, pues ellos iluminan, por ejemplo, para ver la pizarra. Pues iluminan desde arriba, iluminan desde abajo, y entran unos cieguitos, otros y van viendo cuáles los looks, es decir, la intensidad que tiene que tener para que vean mejor, y la media. Entonces, así, cuando llegó con los trabajos que se hicieron allí, llegamos al edificio de la ONCE y pudimos, sin hacer un gasto mínimo nada más que cambiar la iluminación, adaptamos el edificio de la ONCE a todas las personas de baja agudeza visual. ¿Cómo? Cambiando nada más la iluminación. Pueden ver que ahí hay un escalón si yo lo ilumino. Si cae la luz desde arriba, no. Pueden dar al botón de su piso si aquí tienen una columna que está justo donde están los botones, no van a ver los botones. Ahora, yo apago esta lámpara e ilumino los botones, quiere decir que todo, ¿cómo se hacen estas cosas? ¿Cómo se hacen los experimentos en pedagogía experimental? Pues que todo está probado. Es decir, que no hablamos de ocurrencias, sino que hablamos de que se han hecho estudios experimentales. Que hay algunos países, aunque aquí hay departamentos de pedagogía experimental, está bastante, desde el punto de vista bioético, bastante difícil poder hacer ese tipo de experimentos, para demostrar cosas que estamos aquí en este momento comentando. Entonces, la iluminación, sabemos que no debe ser reflectante, que los sitios donde están en nuestras facultades de odontología y medicina, que es de formica, eso deja a los chicos ciegos. Y si le mirásemos la vista, verían que todos los chicos han perdido al menos media dioptría. Y es la facultad de medicina, que las escaleras tienen que tener bandas antideslizantes, y sabemos que al menos de cada 300 alumnos, 5 o 6 han tenido, en la clase al deambular, han tenido problemas en sus tobillos y en sus pies. Es decir, que todo esto ya está estudiado, y cuando ya nos dice el profesor Valentín Martínez Otero, el descanso tiene que ser 8 horas o tiene que ser la iluminación, no es que a nosotros seamos más iluminados, sino que nos estamos resumiendo todos esos estudios experimentales que se han llevado a cabo y que son científicos y que han sido fruto de tesis doctorales. Que no es algo... O el tema de las televisiones, o las radiaciones no ionizantes por las pantallas, o la sequedad de los ojos, que estamos diciendo que no es que tenga ningún problema ocular, es que los ojos, de tenerlos abiertos X minutos, se le produce sequedad y como si tuviera un barrillo. No sé si habrá tenido alguna vez esa sensación. En fin. ¿Y el teléfono móvil? No, no el móvil, el normal, el de telefónica. Ese no tiene ningún... Este no tiene contraproducción, ¿no? Wi-Fi sí. Wi-Fi sí. Y hoy sabéis que en Estados Unidos hay muchas donde hay mucha defensa de los derechos de los consumidores, te ponen una torre de tal, y como empieza a aparecer más cáncer de mama o más cáncer de piel, denuncian a la compañía. Y es la compañía la que tiene que demostrar que ese cáncer no está producido. Nosotros tenemos en nuestro centro una alta concentración de cáncer de mama, y de hecho
en nuestro centro, ¿a cuántas personas conocemos que han muerto o padecen cáncer de mama en la facultad nuestra? Muchísimas. Pero quiere decir que las cosas no ocurren porque sí. Y en lo que se refiere, perdona, en lo que se refiere, Andrés, a lo que comentabas de si el estudio mejor por el día o por la noche, indiscutiblemente por el día. Esto es lógico, salvo alguna circunstancia personal, por ejemplo cultural o lo que fuere, pero la mayor activación psicofisiológica se produce durante las horas de luz, justamente porque es el principal estimulante natural. Claro, esto puede alterarse merced a la luz artificial o en algunos casos por razones culturales, como pasa también con esos adolescentes que invierten su horario durante los fines de semana, con las consecuencias que antes apuntaba Antonio de los lunes, por ejemplo, que están prácticamente fuera de juego porque eso cuesta volver a recuperar el ritmo psicobiológico cotidiano perdido durante ese fin de semana y bueno, luego si uno se acostumbra por razones laborales o es recomendable también por el hecho de que durante el día los padres y los hermanos están muy activos y te impiden trabajar, pues puede suceder. Yo mismo durante la carrera unos cuantos cursos estudiaba fenomenal por la noche y rendía muchísimo, ¿no? Pero bueno, en principio no es lo más motivación, es la motivación también. Es la motivación. Y el silencio que encontraba en este caso, pero vamos, no es lo más recomendable en iguales circunstancias de soledad y de ausencia de ruidos, sin duda alguna, durante el día, ¿no? Claro, también está el condicionamiento de los horarios escolares. Los niños, ¿a qué hora salen? Adolescentes, a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde. Tienen que estudiar ya en invierno durante la noche o hacer los trabajos escolares correspondientes, no hay más remedio. Pero bueno, también es cuestión de organización y eso ayuda muchísimo, sobre todo si hay una previsión suficiente. Y yo me alegro mucho, antes de dar la palabra a la señora, antes de que hayas citado pues la pedagogía experimental. Tú sabes que, además lo has mencionado, el doctor García Oz pues, ha sido uno de los iniciadores, de los pioneros, el primer doctor en pedagogía de las universidades españolas, y precisamente yo tuve el honor de que me presentó mi primer libro, copresentó porque vinieron 2 o 3 personas, en mayo del año 97, en esta misma tribuna. Falleció en febrero de 1998, don Víctor García Oz, uno de los grandes pedagogos de la pedagogía española y de la pedagogía experimental y diferencial, etc., ¿no? Bueno, muchas gracias, señora. Yo es que voy a hablar de primera enseñanza, soy maestra de primera enseñanza, maestra, y me dediqué 14 años a la enseñanza. Y para mí es fundamental, a ver qué opinan ustedes, la preparación en los niños, creo que es, vamos, primordial. Tuve niños de 6 a 7 años, entonces la enseñanza era pues la memoria, la lectura, el orden, el respeto a tus compañeros y una memorización fenomenal. Jamás en los 14 años ninguna niña, no yo como maestra, sino toda la básica, repitieron para venir en septiembre, pero había una enseñanza individualizada, porque no todos los niños van al mismo ritmo. Entonces tú te dedicabas mucho a la niña que iba peor, con lo cual todos los niños terminaban en junio fenomenal. Entonces para mí es muy importante, y no sé por qué no ha seguido una normativa, y no solo la enseñanza primaria, sino la secundaria, con estas exigencias y ejercitar la memoria, unos hábitos que yo creo que se han ido perdiendo. También es muy importante porque antes no había ni ordenadores, ni había móviles, entonces los niños se dedicaban mucho, tú eras Dios, o sea, lo que tú enseñabas al niño lo aprendían, la lectura era una afición, y yo los niños que he tenido, y toda la básica en el colegio, no se lo pueden ni imaginar, la afición por la lectura, por el estudio, por el orden y por el respeto a sus compañeros. Para mí es fundamental el maestro. Bueno, ahora, ¿quieres decir algo? Yo Sí. coincido con ella como maestro, coincidí con... Es que yo creo que a muchos de los jóvenes de hoy día, incluso con carrera, les haría sumar con un lápiz y no sabían hacerlo. Se ejercitaba mucho el cálculo mental, la lectura continua, explican lo que has leído, pero niños pequeños, terminaban sumando, restando, multiplicando por todas las lecciones de 6 a 7 años. Y era un hábito que tenían ya,
y continuamos con ese hábito y era fundamental. Y cantábamos los no sé por qué ha fallado luego en la universidad, no lo sé por qué. Y ninguno, ¿verdad? Que cantábamos los Reyes Godos. Sí. Todos Y ninguno hemos acabado Y las tablas de multiplicar. discapacitados de ningún tipo. Y las tablas de multiplicar también las Y tan cantamos. ricamente lo Se pasaba. respetaba mucho al maestro, Sí. ya no se respeta ni al maestro ni al profesor. Ni al profesor. Y eso es Así fundamental, porque los padres tampoco respetan, con lo cual los niños tampoco respetan. Y es muy importante, y eso se ha perdido. Luego esto Se ha nos da perdido. para pensar en el entorno que rodea al estudiante. Le estamos pidiendo nada más resultados. El resultado es que me saque un 9. Cueste lo que haya copiado, sea honesto, no sea honesto. Ese es el resultado. Y eso es la pregunta. Bueno, ¿eso es lo que nosotros queremos como profesionales de la educación? ¿O nosotros queremos la capacitación y las competencias de qué tiene que ser este niño dentro de 25 años? Que ni sé la tecnología que va a haber, ni cómo va a ser el mundo, ni cuándo. Y nosotros estamos prediciendo el niño del año 2050, el hombre va a tener que saber dominar esto, y esto lo estamos haciendo ahora, prediciéndolo en la universidad, con las técnicas que tenemos, que por muy exactas que sean, nos lo estamos jugando, Valentín, porque a lo mejor estamos perdiendo cosas como la memoria, la atención, el compartir, el respeto, sobre el individualismo que están. Hay fotos muy bonitas que podríamos haber puesto. 8 personas se juntan y están las 8 comiendo en el mismo restaurante y cada uno está con Y su vas en el móvil. metro y todo el mundo va con el móvil. Eso, antes veías 8 cabezas de niños que tú decías, uy, lo que he traído hoy, he traído un conejo, y los ponías aquí el conejo y venían las 8 cabezas de niños. Pues se habían contagiado los piojos, no pasaba nada, pero todos compartían. Yo qué sé. Pero es que ¿No creéis que está cambiando Ha algo? cambiado Cambiado. muchísimo. Casi todo. Pero es una drogadicción, porque es que hasta los más mayores, no digo viejos, también ya vamos con el móvil. Y eso no es Complicado. muy Totalmente de complicado, acuerdo. muy complicado. Y, por cierto, antes de dar la palabra a Jacinto, usted ha hablado de la educación individualizada. Bueno, ya sabe que el padre de la educación personalizada, aquí el término es relevante, es precisamente don Víctor García Hoz, que, por cierto, ahora está criticando desde Suecia, una importante hispanista con la que yo tuve alguna colaboración en la Universidad de Lund, Ingrid Enquist, probablemente la conozcáis, hispanista muy célebre, critica lo de la educación personalizada, soslayando que lo de la personalización justamente tiene sentido porque en muchos casos no nos encontramos ante una verdadera educación, sino ante una mera enseñanza o ante procesos instructivos donde la deshumanización es lo que se impone y por tanto esa educación personalizada, esa pedagogía de la persona de la que hablaba García Hoz y que representa hoy por hoy en España con proyección en parte significativa de Iberoamérica y también en el sur de Europa, sobre todo en Italia, en Francia, etc., la mejor sistemática, la mejor sistematización de la pedagogía. Llamada renovación, porque por ejemplo García Hoz no pudo abordar, ni todo su equipo de colaboradores no pudieron abordar, o no abordaron lo suficiente en mi opinión, cuanto tenía que ver con la tecnología, algo así, los fenómenos multiculturales en nuestros días, pero la educación personalizada es una aportación, una concepción pedagógica, teórica, pero de alcance práctico, de gran valor, que nosotros en nuestras facultades estamos echando a perder porque no se explica, y yo me he encontrado con alumnos de las antiguas licenciaturas y ahora con los grados que no han oído hablar de la educación personalizada ni de García Hoz en toda la carrera. Esto llama la atención. Cuando un número significativo de profesores titulares y de catedráticos de educación en España le deben a él la cátedra, porque antes él estaba en todos los tribunales. Aquel que tenga cierta edad básicamente presidía con Lleva, con Pinillos, con todos estos por los tribunales de tesis y de oposición. Bueno, totalmente de acuerdo. Gracias, Jacinto. Sí, gracias. Yo personalmente, para mí lo más importante cuando estaba estudiando era el silencio. Era la clave de que yo pudiera estudiar. Y ahora que estoy viendo estudiar a mis críos, que todavía son pequeños, bueno, pequeños, 19 y 13 años, lo que veo
es que lo más importante para mí es que hayan tenido recursos a los que se refería el profesor Sáenz. Yo tuve dificultades en ese sentido, ellos no. Creo que eso es muy importante. Y por otra parte, lo iba a decir, y sobre todo el que tengan una madre que dulcemente, pero como un generalito, los tiene, les inculcó el que tienen que estudiar, y los dos estudian y son muy buenos estudiando, gracias a Dios. Hay una cuestión que he echado de menos en todas las referencias que habéis dado, una a la ósmosis, el ambiente humano en el que se puedan mover, si puede ser determinante también. Y una cuestión que me llama mucho la atención es que cuando me meto en los cuartos donde están ellos, siempre tienen en la mesa el ordenador, y la mayoría de las veces tienen a la Taylor Swift o al otro, y sin embargo me sacan unas notas muy buenas. ¿Será que ese ordenador también les da compañía y les anima a seguir estudiando? Es la pregunta. Gracias, Patricio. Si me lo permites, Antonio, en relación a la primera cuestión, lo del ambiente, yo más que utilizar el término determinante hablaría de condicionante, pero qué duda cabe que tiene una grandísima importancia. Lo que ocurre es que tampoco es garantía plena de que el alumno o el hijo sea un buen estudiante, porque de hecho, como nos encontramos a veces en familias numerosas, pues con un ambiente análogo, sin embargo hay hijos que son buenos estudiantes y otros que no son tanto. Claro, ahí hay que apelar igualmente a otros factores de índole estrictamente personal, ¿no? De manera que el ambiente, por supuesto, condiciona poderosamente, y por lo mismo hay que proporcionar un clima social, familiar, fundamentalmente que motive al trabajo intelectual, a la cultura, al acercamiento a la cultura, adaptado naturalmente este ambiente, este clima social a la edad de los niños. Pero, por ejemplo, si los hijos ven a sus padres leer el periódico, pues es más fácil que se acerquen a los periódicos. Si les ven también que tienen libros y que los leen, pues igualmente eso ya es una forma de emular y de animar a la lectura a los propios hijos. Si por el contrario los padres pues constantemente están con el televisor y viendo exclusivamente otra serie de películas, por no citar ningún programa en concreto, pues también tiene un impacto en los hijos. De manera que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en la escuela igual, el ambiente es fundamental. Esto es indiscutible, ¿no? Y además lo triste es que muchas veces esos ambientes, el escolar y el familiar, pues operan hoy por hoy como si fueran islas. Hay que buscar puentes, porque de alguna manera, si no, se obstaculizan y no tienen relación sobre algo tan importante como es la educación de ese hijo alumno. Dicho esto, pues los ordenadores, como toda la tecnología, son ambivalentes, pueden tener muchísimas ventajas, y es de lo que se trata, y hay que neutralizar pues, los aspectos negativos que también poseen, de manera que en el caso de tus hijos pues seguramente maximizan los aspectos positivos y obtienen muchas ventajas, y es de lo que se trata, ¿no? Utilizarlos con moderación y en beneficio del propio trabajo académico y del propio desarrollo personal. Más allá de los estudios, pues son personas que se están desarrollando y que se están madurando y creciendo como tales, y es de lo que se trata. Yo creo que seguramente en tus hijos pues hay una formación, como ahora se denomina, una alfabetización tecnológica suficiente, y esto es lo que hay que procurar desde la temprana infancia, porque también desde la temprana infancia se acercan a las tecnologías, y por tanto pues esto tiene que ser un proceso gradual, una conquista paulatina. Yo soy partidario y los que son alumnos y compañeros míos de la parábola de los talentos, ¿no? Los padres y el ministerio, o digamos a lo mejor es el grupo de maestros que hicimos magisterio en las escuelas normales y superiores del magisterio, y la formación que tuvimos, o los maestros que tuvimos, están obsesionados con la calificación. Los padres con el 8, con el 9, porque si no, no pueden hacer la selectividad. Y nosotros, ¿con qué estamos ilusionados? Con los talentos que tienen. ¿Qué capacidades tiene el niño? ¿Cómo las va adquiriendo? ¿Cómo le vamos motivando? ¿Cómo le vamos felicitando? ¿Cómo él se compara y te dice, pero
Pero oye, que yo no soy capaz, pero lo vas a hacer, y lo vas a hacer muy bien, y te va a ayudar. Es decir, no sé, que lo positivo refuerza lo positivo con la pareja, con tus hijos, con tus amigos. Lo positivo refuerza lo positivo. Si tú confías que una persona te va a apoyar en el momento que lo necesites, si dices que te va a machacar, acaba machacándote. Y tu hijo igual. Es decir, la profecía que se cumple a sí mismo. No vale para nada, no vale para nada, acaba no valiendo para nada. Respecto a la tecnología, yo os lo digo de verdad, y soy un envidioso y un celoso de la tecnología, porque tengo a un colaborador joven que es una maravilla. Yo creo que no es bueno, pierden mucho tiempo. Ven cosas que no deben ver, porque no deben verlas, porque no es lo normal. Cuando lo normal decimos lo ético, lo estético, entonces como hoy lo extraño, lo más raro, lo vemos desde los anuncios a todo lo más escatológico, pues estamos acostumbrando pues el ver la televisión. Si casi muchas familias se están plantando hasta casi, tenemos la televisión por cable para ver los programas que queramos. ¿Dónde están los diálogos? Tú llegas de trabajar, llegas cansado, llegas tal, a la cena y a la cama, a los hijos en foto. ¿Cuándo la gente se separa y se divorcia? Cuando llegan las vacaciones. Vienen de las vacaciones, han estado él trabajando en un sitio, ella en otro, o cuando se jubilan anticipadamente. Que no la aguanto, con 60 años, que no la aguanto, tienen nietos. Pero ¿cuándo habéis hablado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que ese pequeño sector de población les ha pasado esa circunstancia. No hagamos con nuestros hijos lo que a nosotros nos ha podido pasar. Busquemos de 8 a 10 un espacio para hablar, para estar. Fíjate, tú que visites a una persona que está enferma, que no habla, que no tiene ganas de hablar, que está deprimido, si no tienes que hablarle con estar allí sentado, con llevarle el periódico, mira que te he traído el periódico. Si está enfermo no tiene ganas ni de verte, lo ves. El día que no vayas te va a echar de menos. Al niño, que él sepa que tú te vas a preocupar, que tú no le vas a juzgar porque has sacado 4, pero al mes que viene vas a sacar un 5. ¿Cómo te puede ayudar? Aquí está tu padre, aquí está tu madre, ¿cómo te podemos ayudar? Un profesor, tú pides, aprovechate. Pero no juzgarle, no decir, pues ahora sin vacaciones, ese tipo de cosas. Encima que has suspendido, encima sin vacaciones, encima lo que no te gusta hacer, esa asignatura que se te da mal, toma ya, 5 tazas, todo. Pues desde por la mañana no vas a la piscina y a estudiar con un profesor eso. Pues mayor martirio le pedimos a los chicos. Mayor martirio a los universitarios. Es que todos los chicos son tontos que suspenden en una asignatura el 90%, la fisiología de Tamarín. Es que éramos tontos. Pues mire usted, a lo mejor es que usted no evalúa esto muy bien. Es decir, que había principios de autoridad que respetábamos y acatábamos, pero hoy que cuestionamos todo por lo experimental, porque vamos viendo experiencias, cuáles son las que producen éxito y cuáles no. Yo creo que hace falta mucho debate por parte de ustedes, padres, profesores, juntarnos. Hoy, que es un tema de máximo interés para los estudiantes, deberían estar los estudiantes hasta afuera. ¿Cómo lograr éxito en el examen? ¿Cómo lograr éxito? ¿Cómo llegar, si yo soy militar, a ser general? Si yo soy funcionario administrativo, ¿cómo llegar a ser gerente de una empresa? Pues eso es importantísimo. Y en cambio, nos motiva eso, a lo mejor el fútbol. O tenemos que ver que estamos, como siempre, predicando a los que vienen a la iglesia. Y a eso les echamos algunas veces la bronca. Mire usted, pues resulta que esto no es así. Entonces, cada uno en la esfera de su familia, de su círculo de amigos, ha hecho un esfuerzo. Nuestro amigo Valentín de estar hoy aquí con nosotros, aguantándonos y tal. Pues oye, muchas gracias, Valentín, y qué bien ha salido. Y la gente que contenta, y así se anima al año que viene
Y vuelve. Volvemos a hacer estos encuentros. Y este año venimos 30, pero a lo mejor al año que viene 35, 40 años, pues está muy interesante. Mañana vamos a hablar de las relaciones con la pareja. Vamos a hablar de cómo discutir de forma positiva. Quiere decir, que estamos aquí un poco no para que unos hablen y otros escuchen, sino para compartir y sacar, siempre con bases científicas, no con opiniones. No hemos tocado, Profesor, no hemos tocado un tema muy importante, Sí. que es en la vida del estudiante, los novietes y las novietas. Ah, sí. Que eso influye... Bueno, Bueno, pero eso será para otra conferencia. Eso para otra conferencia. Eso para otra. profesor, ¿por qué se ha perdido tanto el respeto los alumnos en la universidad al profesor? En la universidad A todos los niveles. le han matado a un profesor en su clase. Pero La primera fíjese, vez que hay- profesor, que yo me matriculé con 22 años en la facultad en el nocturno. Ya éramos maestros, éramos un grupo de 20 o 30 por la noche, de musicología, porque es lo que había, ¿no? Y nos levantábamos de pie para preguntarle al profesor. Maestros ya y personas adultas y compañeros míos casados y sacerdotes que había en Mozart. Y nos levantamos con un respeto absoluto. No se lo pueden imaginar. Eso porque éramos así No lo entiendo, nosotros. pero no Lo sé- llevábamos en los genes. Mire, señora, le voy a decir una cosa. No sé por qué. Casualmente aquí fue también partícipe involuntario tu tío Pepe, que había venido ese día de visita a la facultad, ya estaba jubilado. Me parece que os lo he comentado alguna vez. Fui yo a hablar con un vicedecano de nuestra facultad para decirle que en algunos grupos era imposible dar clase y que teníamos que establecer, pero en estos mismos términos, que teníamos que establecer unas normas con los alumnos, no para los alumnos, para que no las viviesen como una imposición, sino que fuera algo negociable. Así como te lo digo, yo ya lo tenía meditado, le dije, ¿qué se puede hacer para establecer unas normas con los alumnos y luego que las cumplamos? Porque algunos entraban con 2 cafés media hora después de haberse iniciado la clase, los móviles por supuesto, salen y entran cuando les place, porque les suena el aparato, lo que quieren, ¿no? Y me respondió, estaba tu tío Pepe conmigo, y respondió el vicedecano, no hay que provocar. Fue su respuesta. Quiero decir que a veces tenemos también unas autoridades absolutamente desnortadas, ¿no? Y que no saben vivir. Hay que poner unas normas porque realmente esto del respeto es fundamental. Sin respeto se quiebra toda relación interhumana, del tipo que fuere, y también en el plano educativo. Y el debate rebasa con creces lo del tú y el usted, porque yo recuerdo, voy a terminar con esto ya, y les emplazamos, como decía el compañero y amigo doctor Sáez Crespo, para el próximo curso, para estos encuentros. Voy a terminar con una anécdota real. Cuando yo era niño y vivía en Oviedo, teníamos unos vecinos que el señor era un mayor, un militar retirado, un viudo, y vivía, yo ya le conocí así, con una señora interna que la llamaba todo el mundo Pacita, y a él don Ramón, pero en ocasiones discutían y él, llevado por su genio, le decía, y perdón, a la mierda, Pacita, decía, a la mierda usted, don Ramón. ¿Qué quiero decir? Que entonces el tuyo y el usted no garantizan el respeto. Lo importante es que lo haya verdaderamente, con independencia de que a mí un alumno me llame Valentín o don Valentín. ¿Qué más me da? Lo importante es que nos tratemos como personas y con respeto. Bueno, pues el respeto es lo que todos ustedes han mostrado esta tarde, una vez más, y les agradecemos muchísimo su presencia y les invitamos a que nos acompañen en estos encuentros de educación y salud que esperan reanudarse el próximo curso allá en octubre. Muchas gracias a todos y, como no, gracias al doctor Sáez. Bueno, os diré que este manual tan sencillo, para que tenerlo así con las revistas y que lo lean los nietos, los sobrinos, es baratísimo, son 4 o 5 euros, está en todas las librerías. Es que se me han olvidado traerlo, porque con las prisas tuve una reunión antes, pero está en la casa del libro.